Empezaremos ahora. Ya. Todavía no termina de cargar esperar un poquito que termine de cargar. Sí, no se preocupe, doctor. Vamos a esperarlo. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, este es un PPT que contiene numerosas diapositivas, de las cuales voy a tomar una parte para hablar con ustedes y espero escuchar preguntas y comentarios sobre psicoterapia, que es el tema que nos interesa. La segunda parte de esta diapositiva, la que dice psicoanálisis, es un tema aparte. Vamos a ir a partir del número 2, vamos a comentarles en el punto de psicoterapia. A partir del número 2, vamos a comentarles lo que nos traigan estas diapositivas. Vamos a ver, déjenme buscar. Esta diapositiva. Vamos a intentar comprender una definición de lo que es psicoterapia. Es un terreno un poco complicado porque tiene implicancias hablar de psicoterapia es un terreno un poco complicado porque tiene ¿cómo llamarle? Una importancia tan grande y tan vasta cuando se aplica en los tratamientos psiquiátricos y que al mismo tiempo viene siendo abandonada la psicoterapia por los psiquiatras en general, ¿no? Sin embargo, la necesidad de no solo plantear, sino también de replantear el tema, más aún dentro de los estudiantes de pregrado, resulta fundamental para darles un punto de vista de qué significa o qué importancia tiene la psicoterapia en los tratamientos psiquiátricos. Y para comenzar, tienen ustedes en pantalla una referencia de un viejo libro, que es el libro de Vidal Alarcón. Es un libro hecho a limón, como se decía antes, es decir, hecho por dos autores, uno argentino, el doctor Vidal, y otro, el doctor Vidal ya fallecido también, y el otro es el doctor Alarcón, un peruano que todavía vive y que está en plena actividad académica y profesional, ¿no? En este libro que se llama Psiquiatría, ¿no?,
hay un capítulo que se llama Tratamientos. Y dentro de los tratamientos psiquiátricos menciona a todos los tratamientos biológicos, entiéndase psicofármacos y otros tratamientos llamados electroplexia o llamados ondas transcraneales, etc. Bueno, dentro de estos tratamientos, Vidal-Alarcón establece un parámetro fundamental que no hay que olvidar nunca, y es que todos los tratamientos psiquiátricos son bifrontes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los tratamientos psiquiátricos atienden a la vez los aspectos biológicos del paciente, usando para eso tratamientos biológicos, incluyendo uno en particular que está completamente distribuido y en plena práctica desde hace mucho tiempo, desde los años 50, en el siglo pasado, ¿no? Que son los psicofármacos, ¿no? Entonces, de los tratamientos biológicos, el de preferencia y el de más uso es el uso de los psicofármacos. Pero Vidal-Alarcón plantea que no puede separarse el tratamiento biológico del tratamiento psicoterapéutico. Y hace una definición un poco rara, pero útil, ¿no? Para mencionar un asunto principal en la psicoterapia, ¿no? Diciendo que psicoterapia es el tratamiento de la mente a través de la mente, ¿no? Lo que se utiliza no son herramientas biológicas, no son sustancias que modifiquen el estado afectivo del paciente o que mejoren la ansiedad o disminuyan la ansiedad o desaparezcan la ansiedad o el insomnio, sino que además es absolutamente necesario incluir alguna forma de psicoterapia, algún tipo de psicoterapia, ¿no? Dentro de el trabajo que sirva al paciente para mejorarlo y para curarlo. Cada una de estas palabras que he mencionado, por ejemplo, mejorar el estado del paciente o curar al paciente, aluden a formas de acercarse al apoyo, a la ayuda del paciente, que tienen diferentes conceptualizaciones, ¿no? Por ejemplo, aliviar al paciente significa mucho más fácilmente utilizar psicofármacos. Usted tiene un paciente ansioso y le recomienda o le prescribe un ansiolítico. Tiene un paciente depresivo, usted le prescribe al paciente un antidepresivo. Tiene usted un paciente psicótico, usted le prescribe sustancias antipsicóticas. Y así, con una base general de psicofármacos, ¿no? Se puede aliviar al paciente. Pero la pregunta es, ¿se cura al paciente en psiquiatría? ¿Se cura al paciente en salud mental? Si utilizamos una de las formas de los tratamientos psiquiátricos, podemos aliviar al paciente.
pero curarlo supone una serie de maniobras que requieren una actividad distinta a la prescripción de psicofármacos. Y hablo de los psicofármacos, repito, porque son sustancias que son de gran uso, de constante uso, de permanente uso en psiquiatría. Los psicofármacos, como ustedes saben, modifican la cantidad, la producción o la eliminación de los neurotransmisores de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente en concordancia con su diagnóstico. Muy bien. Los psicofármacos históricamente han evolucionado un montón, muchísimo, ¿no? Y eso está bien. Pero hay un detalle que es importante que ustedes observen y miren, porque pensamos que hay que poner, digamos, la vista, el ojo, la observación sobre que el médico no puede dicotomizar al paciente, no puede separar de la acción biológica de las sustancias psicofarmacológicas, no lo puede separar pues de la persona del paciente. La persona del paciente es fundamental en el trabajo psiquiátrico. Por ejemplo, para cosas como la adherencia al tratamiento, ¿no? O por ejemplo, tenemos que dejar la posibilidad de que el paciente pueda ser escuchado y atendido en lo que él trae a la consulta o lo que él dice que le pasa en la emergencia. Detrás de un paciente diagnosticado en psiquiatría hay una persona con una historia personal y que trae además una historia de sus síntomas. En consecuencia, si no atendemos y escuchamos a la persona del paciente, la probabilidad de que el uso de los psicofármacos no sea el más productivo, ¿no? O que el uso de tratamientos no psicoterapéuticos, como se llamen estos, la posibilidad de que sea un fracaso o sea un tratamiento mediocre sube en porcentaje. Podríamos decir que más del 50% de los pacientes que no son atendidos como personas, a los que no se les escucha su historia personal y a los que no se les escucha la historia de sus síntomas, a los que no se les escucha los factores desencadenantes, predisponentes, etcétera, de él, la posibilidad de que sea un tratamiento exitoso disminuye notablemente. El paciente en esta especialidad, valga la redundancia, especialmente en esta especialidad, el paciente viene porque necesita ser escuchado, necesita hablar, necesita poner en contacto su persona, su dolencia, sus síntomas, con el médico, con el psiquiatra, que para el caso va a servir de manera especial. Y aquí quiero insistir sobre un punto, y es que, o de repente, dos puntos. Uno es que la idea de que la persona viene a ser escuchado y viene a hablar de lo que le pasa, de sus problemas, esencialmente,
Por ejemplo, a mí me ha ocurrido muchas veces con pacientes que vienen inclusive del extranjero, especialmente pacientes que vienen de Estados Unidos, en los cuales la psiquiatría se ha mecanizado tanto que el médico psiquiatra escucha los síntomas del paciente y antes de escuchar a la persona, lo que pasa es que el médico inmediatamente comienza a prescribir. Y los pacientes que he visto siempre se han quejado de la mala práctica psiquiátrica de estos colegas extranjeros, porque no sienten que son atendidos como ellos esperan ser atendidos. Entonces, una cosa es darle tratamiento al paciente y otra cosa es curar al paciente. Como les decía hace un rato, para curar al paciente en psiquiatría hay que realizar toda una manera de enfocarse con el paciente para poder ayudarlo. Los tratamientos que curan, generalmente en psiquiatría, son tratamientos largos. Los tratamientos que no curan y que alivian son tratamientos muy cortos. Uno tiene que comprender para comenzar que la gran mayoría de las enfermedades psiquiátricas son crónicas. Y no son crónicas porque el sujeto enferme cada vez más y de repente termine, qué sé yo, muy gravemente enfermo porque no se le escuchó y no se le atendió. No, eso no va a ocurrir en psiquiatría. En psiquiatría difícilmente la gente fallece o se pone grave. Puede que se ponga grave, pero siempre habrá atención para aliviar al paciente. Y esa diferencia es importante tenerla en cuenta. Y el segundo dato es que, como dice Dorfman Lerner, es que la misma vía que usa el paciente para explicar su malestar, su sufrimiento, su dolor, su pena, su depresión, la misma vía, es decir, la vía del habla, y para eso utiliza su mente, la misma vía es la vía que se usa para tratar al paciente. En psicoterapia, la mente es el lugar donde tiene que actuar el médico. Así como en la cirugía se trata quirúrgicamente la víscera o el órgano o en general aquello que está afectando al paciente directamente, se utiliza para eso las maniobras quirúrgicas. Aquí no es la víscera la que vamos a tratar, sino la que vamos a usar para trabajar en psicoterapia. Entonces, espero que ustedes no olviden que los tratamientos psiquiátricos son bifrontes. Eso es todo lo que pido de esta lámina. Y que recuerden que el tratamiento de la mente es a través de la mente. De este tema, quiero mencionar también un hecho que es fundamental. Los colegas psiquiatras en general, cuando trabajan la especialidad y atienden pacientes, lo que ocurre es que olvidan rápidamente que existe una supraestructura, una estructura que va más allá de lo concreto
de lo que supone es el encéfalo, el cerebro, y que esa supraestructura o metaestructura está por encima de la acción directa neuronal en esta especialidad. Esa supraestructura es la que acabo de mencionar, como usando la referencia de Lerner, el tratamiento de la mente a través de la mente. Esa supraestructura es la mente. Si ustedes observan, probablemente en la mayor parte de sus clases, los colegas cuando han hecho clases de distintos diagnósticos, muy difícil es que mencionen la palabra mente, ¿no? Es decir, la mente es una entelequia o una conceptualización que no está en la mente de muchos colegas. Menos aún está en la mente de neurólogos y menos aún en general, en el médico general, no hay la conceptualización de lo que es la mente. Y quiero mencionar un pequeño dato para que se ubiquen respecto a lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de una metaestructura o una supraestructura que no se desliga del cerebro, que sin cerebro no hay mente, para hablarlo rápida y directamente. La mente es el producto de las funciones mentales. Es interesante. Los colegas pueden hablar de ustedes de las funciones mentales, pero nunca mencionan a la mente. Los colegas pueden hablar de los trastornos mentales, pero nunca mencionan la mente. Los colegas trabajan con el capítulo 5 de la CIE 10, CIE 11, que habla de los trastornos mentales, pero que no habla de la mente. La mente es una inexistencia. Sin embargo, trabajamos médicos de cualquier especialidad, médicos no especialistas y en general todos los que practicamos medicina, trabajamos con la mente. Sin la mente no podría haber habla. Sin la mente no podría haber pensamiento. Sin la mente no podría haber percepción, conciencia, afectividad. No podría haber nada. Seríamos zombies. Pero ocurre que vivimos y podemos comunicarnos con el mundo exterior, podemos comunicarnos con nuestro propio mundo, nuestro mundo interno, a través de la mente. Y repito, ¿qué es la mente? Me dirán ustedes. Yo les voy a decir, la mente es la configuración de una supraestructura resultante de la organización de los productos del cerebro. Y esos productos se llaman funciones nerviosas superiores o funciones mentales. Los neurólogos le llaman funciones nerviosas superiores, desconociendo la existencia de la supraestructura mental, porque hay un facilismo en la búsqueda de explicarlo todo a través de lo biológico, a través de las consideraciones genéticas, a través de las consideraciones estructurales, anatómico-estructurales y fisiológicas o neurofisiológicamente, etcétera, etcétera. Lo cual está muy bien, y está muy bien avanzado todo esto. Eso está claro para nosotros. Sin embargo, se desconoce esta estructura con la que vivimos cotidianamente. Con la mente es que nos despertamos. Esta mañana a las 6:30 me he despertado.
tengo clase. ¿Dónde busco? ¿Qué tengo que hacer? En mi mente, ¿no? Ahí está mi memoria y recuerdo, tengo clase ahora, tengo que dictar tal tema. ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? ¿Hice mi clase? ¿No hice mi clase? ¿Qué voy a decir? Todo eso me lo pregunto y lo respondo en mi mente. Mi mente es el asiento de mí mismo, de quién soy yo, de mi identidad. Y eso no está escrito en los neurotransmisores, doctores. O sea, yo me llamo José Cabrejos, eso no está escrito en los neurotransmisores ni en la sinapsis. Eso es un resultado de ¿qué? De 2 o 3 cosas. Por supuesto, de las funciones cerebrales, eso es indiscutible. Sin cerebro, como les decía hace un instante, no hay mente. Pero, ¿a qué responde que yo me llame José Cabrejos? A que sí me bautizaron cuando era recién nacido. Me pusieron mi nombre y sé cuáles son mis apellidos. Mi identificación está basada en una conceptualización de mí mismo a través de mi mente. ¿Dónde me pregunto y me respondo cosas todo el día? En mi mente. Entonces, la función de la mente en todo este tema de psicoterapia es fundamental, porque hablamos de las personas, de su historia personal, de la historia de sus síntomas, de cuáles fueron sus situaciones traumáticas, qué los enfermó, cómo se enfermaron. Todo eso no está en los neurotransmisores, pues, ni tampoco en la sinapsis, porque habría que buscar la sinapsis específica de tal trauma. Y eso no existe. Para eso existe una supraestructura, una metaestructura que va más allá de la función estrictamente neurocerebral y que permite justamente que esa estructura, esa supraestructura, nos ponga en condiciones de poder hacer cosas que no hacen los demás mamíferos, entre otras cosas. El gran cambio filogenético es la aparición de la mente. Y además, la mente es el punto de partida de la civilización humana. Lo que ha ido pasando con el hombre, ¿no? A través de la historia de la humanidad, desde la época en la que vivíamos solos en las cuevas, hasta que después armamos las tribus, los clanes, finalmente los reinos, las ciudades, estados, etcétera, todo eso es producto de la mente. Pero es extraordinario, ¿no? Que como socialmente, por ejemplo, de vez en cuando escucho y leo ¿cómo se llama esto? Un gran aviso de los diarios que dice los trastornos mentales después del COVID-19 van a ser la siguiente pandemia. ¿Pero alguien mueve un dedo por los trastornos mentales? No, más bien están cerrando los servicios psiquiátricos en los hospitales para pasarle a dar las camas a la gente con COVID. Y eso está bien como emergencia. Pero ya tenemos 1 año y medio de emergencia y esta cosa no se arregla. Y toda la gente en general habla que mal está la salud mental del pueblo peruano. Sí, pues, hace 200 años, para hablar de algo que ustedes conocen mejor que yo, los problemas mentales de los peruanos nunca han estado siendo considerados. Así que, pero lo que me interesa que ustedes entiendan es dónde trabajamos los psicoterapeutas y cómo trabajamos los psicoterapeutas. Trabajamos en la mente de las personas. Ese es nuestro business. Nuestro issue es la mente de las personas. En esa supraestructura es nuestro trabajo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no se mueve? Vamos a ver.
Doctor, tal vez puede usar las flechas en la parte de abajo, creo. Usted habla muy despacio, doctor. Ah, Hábleme muy fuerte. le decía de que abajo hay unas flechas para poder pasar la diapositiva, también podría usar esas. ¿Abajo? Ajá, en la parte inferior izquierda. Izquierdo. ¿Dónde dice qué? No, en la parte inferior izquierda hay unas flechitas para poder avanzar la diapositiva. Ah, inferior izquierda. Aquí tengo el micrófono, el video, seguridad, participantes. Sigue en la presentación, ¿verdad, doctor? Sí, a Entonces, mí se ha metido esta barra, que no entiendo por qué está acá. ahí está, ahora sí Ah, aparece la diapositiva. espérate, ya pasó. Ujú. Distortion, you are screen sharing. ¿Sabe cómo hacer para quitarme la barra de abajo, donde está, que corresponde al Zoom? Bueno, podría darle clic a la misma diapositiva o en todo caso, si le aparece una ventana, poner una X tal vez. Creo que hay un... Ah, ya vi las flechitas que usted me dijo. Ya las vi, ya. A ver, pueden ver la diapositiva toda, ¿no? Sí, sí, doctor. La 3, la 2, no. La 3. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos revisando un poquito algunas otras referencias, ¿no? Una de ellas es de la APA, o sea, de la Asociación Psiquiátrica Americana. En 1969, la Asociación Psiquiátrica Americana utiliza el término genérico de psicoterapia para cualquier tipo de tratamiento, fíjense ustedes, basado principalmente en la comunicación verbal o no verbal con el paciente. Comunicación. La referencia es comunicación. Comunicación verbal o no verbal con el paciente, específicamente distinto a los tratamientos electrofísicos, farmacológicos o quirúrgicos. Por eso les decía que trabajamos en la mente a través de la mente. Usamos la comunicación verbal o la no verbal. En el 76 Korchin definió la psicoterapia a cualquier aplicación intencionada, verbo importante, intencionada, de técnicas por parte de un profesional clínico con entrenamiento de calidad. Y ahí están empezando a complicarse las cosas, con entrenamiento de calidad. O sea, cualquiera no puede hacer psicoterapia. Y esta es una de las razones por las cuales los psiquiatras vienen abandonando la psicoterapia. Porque no solo porque tienen un arma fundamental, que es el uso de los tratamientos biológicos que ningún otro profesional puede utilizar, sino porque además supone un entrenamiento de calidad. La psicoterapia supone un entrenamiento de calidad para poder aplicarlo intencionadamente, ¿no? Con el fin de llevar a cabo, miren ustedes lo que dice, los cambios de la personalidad o conducta deseados. No es cualquier cosa lo que hacemos en psicoterapia. ¿Qué cosa buscamos?
llevar adelante los cambios de personalidad o conductas deseadas. Un ejemplo sencillo. Hace un par de meses me llama una colega y me dice, doctor, quiero consultarle porque tengo una hija con un problema serio. Así, cuénteme qué pasa. Está profundamente deprimida, no sale de su cama, está permanentemente en su cuarto, no hace nada durante el día. Ustedes van haciendo, si quieren, las interpretaciones sintomatológicas, ¿no? Qué sé yo, depresión, anedonia, etcétera, etcétera. Entonces, no hace nada, no trabaja. ¿Y por qué pasa esto? Le digo, ¿sabe usted por qué pasa esto? Bueno, me dice, después de 5 años, el chico con el que ella salía y con el que se suponía se iba a casar y estaba todo en orden para el futuro, tener hijos, etcétera, la ha dejado. Y no solamente la ha dejado, sino que al dejarla, la ha bloqueado por todos lados. No se comunica con ella. Ella le ha dicho, le ha enviado comunicaciones escritas y también lo ha llamado por teléfono y no le responde el teléfono. O sea, un poco que la finalización a la que accedió este compadre fue tan dura que la mujer se perdió, se desestructuró, perdió el sentido de la vida, perdió el sentido de todo lo que quería en la vida. No quiere saber nada de la vida. Muy bien. Entonces, la preocupación de esta colega era que no sabía qué hacer con su hija, y es su única hija, con la que vive. Y además, es muy complicado para los colegas en general cuando tienen estos problemas, ¿no? Cuando tienen problemas con la familia, les es muy difícil a los colegas traerlos a la psicoterapia. Pero ¿qué buscaríamos en ese caso? En ese caso lo que vamos a buscar es en primer lugar que la supuesta depresión, ¿no? Porque la chica dormía todo el día y veía televisión de noche, toda la noche, toda la madrugada. Había roto con su rutina, con su rutina de principio sueño-vigilia, del principio sueño-vigilia. Entonces, lo primero que atendí fue eso, y para eso di psicofármaco. Pero lo que me daba cuenta era que si yo le suspendía el psicofármaco, la cosa iba a ponerse peor. Y ese es el gran problema de los psicofármacos. Usted los retira y la sintomatología vuelve. Y a veces la recomendación, por ejemplo, del uso de antidepresivos es no darle al paciente antidepresivos menos de 6 meses. Y máximo, de repente, un máximo puede ser 2 años dar antidepresivos para mejorar bien una depresión mayor o una depresión significativamente compleja o delicada. Y a veces se tiene que dar antipsicóticos toda la vida. Pero si usted apoya al paciente con psicoterapia, la cosa es mucho más llevadera y el paciente puede ir haciendo algo que es muy importante, que es ampliar su conciencia respecto a cuáles fueron las causas reales de su trastorno. ¿Cuáles son las causas reales de su trastorno en el caso que acabo de mencionar? Que esta señorita de 46 años no ha madurado lo suficiente, ¿no? Se mete con gente, para comenzar a hacer una pésima elección de pareja.
se mete con gente que la va a frustrar o con gente que la va a lesionar, como ha pasado con este hombre. Se mete con personas que a pesar de que ella misma dice, porque es una mujer inteligente, ella misma dice, pero cuando yo le digo, así que usted no se dio cuenta que este señor la utilizaba constantemente y no, que en el fondo no quería hacer ningún tipo de relación seria con usted. Bueno, doctor, no me he dado cuenta. Yo viví el momento. Entonces, ahí hay un problema de personalidad, hay un problema de conducta que no está resuelto. Y ustedes van hacia la historia personal de esta señorita, me cuenta hace poco que ya le había pasado anteriormente con otro compromiso que tuvo, que igualmente la dejaron y igualmente la maltrataron, la dejaron y ella pasó como 4 o 5 años para recuperarse. Entonces, como ustedes pueden ver, la historia personal. ¿Cuál es la historia personal? Ahí voy, antes, disculpen ustedes que me voy por un camino, me voy por otro, pero necesito mostrarles las cosas. ¿Cuál es la historia personal de esta señorita de 46 años que había puesto todos los huevos en la misma canasta y quería casarse de todas maneras como sea con este hombre? La historia personal es que cuando ella era chica, entre los 8 o 9 años de edad, su padre, un cardiólogo importante, eminente, se fue a Brasil a hacer algunos estudios y se quedó. Entonces no se les ocurrió mejor cosa a estos padres, ¿no?, que mi colega le dijo al padre, llévate a tu hijo, vive con él. Yo me quedo con mi hija, se repartieron el botín entre los dos, pero perdieron de vista que son 2 seres humanos y que necesitaban padre y madre y que había que resolver ese espacio. Ese espacio no podía quedarse en el aire. O sea, los abandonos de mi paciente vienen desde la infancia. O sea, hay una razón de ser del origen de la depresión y del trastorno en general, ¿no? No es que se gestó mucha serotonina o falta noradrenalina, no es eso. Es en parte, pero no lo es todo. Entonces hay que ayudar a esta mujer a que crezca emocionalmente, a que tome más conciencia de por qué le pasan las cosas en la vida y que se ocupe preferentemente de ella y que haga mejores elecciones de pareja. Y todo eso no lo puede hacer ni el padre ni la madre ya, es una mujer grande ya. Entonces hay que cambiar, como dice Corchin, cambios de personalidad o de conductas deseadas. Entonces, eso es curación. Curación en psicoterapia es cambio. Curación en psicoterapia es hacer las cosas para que no se vuelvan a repetir los síntomas y para que se use a la persona como principal herramienta de curación a su propia persona. Por eso dice Dorfman, trabajamos con la mente a través de la mente. En el 1977, Wolber define la psicoterapia como el tratamiento de problemas de naturaleza emocional en el que una persona entrenada, nuevamente fíjese, vuelve sobre la persona entrenada con un entrenamiento de calidad, establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objeto de, 1, suprimir, modificar o paliar los síntomas existentes. 2, intervenir las pautas distorsionadas de conducta. Bonito, muy bonito. 3, promover el crecimiento y el desarrollo positivos de la personalidad.
Eso es lo que hacemos en psicoterapia. En el 78, Stroop definió la psicoterapia. Miren ustedes aquí lo que Stroop pone algo muy importante, ¿no? Definió la psicoterapia como es un proceso. Un proceso. ¿Qué significa proceso? Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de tiempo. Un proceso significa un desarrollo, significa un ir hacia objetivos. La psicoterapia es un proceso interpersonal destinado a promover el cambio nuevamente, de sentimientos, cogniciones, actitudes y conductas que han resultado problemáticas para el individuo que busca ayuda de un profesional entrenado. ¿Alguien puede leer en voz alta lo que dice 1983? Porque tengo la barra esta que no me dejan mirar. Sí, doctor, yo podría leerlo. Dice en 1983. Léalo fuerte, por favor. Okay. En 1983, Hart y Lamb describieron que la psicoterapia es el tratamiento de dificultades emocionales y de personalidad. Ya. ¿Qué más hay en la lámina, doctor? Nada más, doctor. Abajo solamente aparece su nombre nomás de usted. Ahí termina. Bueno. Sí. Ajá. Acá seguimos. En la 4. En 1984, Bategate definió en su diccionario de psiquiatría que psicoterapia es un método científicamente fundamentado de tratamiento de un paciente, una pareja, una familia o un grupo destinado a detectar conflictos inconscientes o experiencias fallidas y problemas, con el fin de ayudar a los pacientes a alcanzar un conocimiento profundo de su estado y mejorar su relación con la realidad. Lo que he subrayado ahí es un tema en el que muchos colegas no están de acuerdo y pitean y se rasgan las vestiduras y dicen de que la psicoterapia no es un método científico. Lo que olvidan los colegas es que las ciencias son distintas. Siempre cuando le estepan a uno que la psicoterapia no es una ciencia, los colegas se olvidan de que existen ciencias y ciencias y piensan en términos de una ciencia física o matemática. Y no estamos hablando de física o matemáticas en psicoterapia, estamos hablando de una ciencia de lo que se llama las ciencias humanas, las ciencias vinculadas directamente al hombre. Y esas, si bien es cierto, pueden ser medidas cuantitativamente, algunas de ellas, no todas pueden ser medidas, y menos un asunto tan íntimo y personal como es la relación entre el paciente y el psicoterapeuta. El paciente y el psicoterapeuta forman una dupla que busca mejorar a uno de ellos, y en ese buscar la mejoría primero y la curación después del paciente, el planteamiento que hay detrás es que tiene que haber un espacio de seguridad, un espacio seguro donde el paciente pueda decir todo lo que le pasa, incluyendo sus aspectos más desagradables y sus aspectos más íntimos en los cuales él siente que falla o él siente que tiene problemas. Entonces, no se puede pues medir, ¿cómo se llama?, cuantitativamente cuánto de emoción le saqué al paciente y cuántos síntomas le saqué, 3, 4 síntomas, no, me falta uno más. Eso es realmente perder el sentido de lo que es una relación humana, número uno. Y número dos, es perder el sentido
de las cosas como son. Estamos hablando de seres humanos que están uno frente al otro para tratar de ayudar a uno de ellos. Y eso tiene que hacerse en un espacio seguro donde ni las matemáticas entren, ni que se sepa cuál es la intimidad más estrecha de la persona que está trabajando sus problemas. Los psicoterapeutas recibimos perversos, recibimos sociópatas, psicópatas, recibimos todo tipo de pacientes. Y no nos distanciamos de ellos, sino que buscamos cada vez más cercanía para generar una herramienta fundamental del tratamiento psicoterapéutico que se llama alianza terapéutica. Cuando la alianza terapéutica con un paciente se consolida, la probabilidad de curar al paciente crece enormemente y la posibilidad de que el paciente madure crece enormemente. Y ese es el objetivo de la psicoterapia, ayudar a madurar, a cambiar conductas no deseadas, a que la personalidad se desarrolle más, que la conciencia y el pensamiento se amplíen. Es decir, la persona cuando termina una psicoterapia bien llevada es otra persona. Es otra persona. ¿No? Un ejemplo que puede ser mirado de una manera un poco discriminadora. Cuídense de eso, señores alumnos, señores estudiantes. Es, por ejemplo, cuando viene una persona que tiene una necesidad de ser gay y no puede dejar que este aspecto de su persona se ponga en funcionamiento, vamos a ponerlo en términos fisiológicos, se ponga en funcionamiento porque tiene contradicciones con la sociedad, con la familia, la gran persecución de las personas gays, sean hombres o mujeres, es que van a ser discriminados, que van a ser maltratados, que van a ser muy escarnecidos, digamos. Entonces, ayudar a que una persona encuentre su camino en términos de su identidad de género y de su identidad sexual es un tema en el que puede ser, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo de lo que hay que hacer con determinadas personas. Liberarlas, o sea, la psicoterapia libera. Y en el caso de la absoluta honradez del paciente, no solamente libera, sino que además usamos como una de nuestras armas fundamentales para poder trabajar en psicoterapia un tema que es difícil de comprender desde el punto de vista cuando uno es medicazo, y no es médico, sino medicazo, ¿no? Es decir, cuando uno es alguien que solamente ve a la persona como una enfermedad y no como un ser humano, a eso le llamo yo medicazo, no se da cuenta que tiene que usarse con las personas en el trabajo psicoterapéutico la verdad. Y a veces la verdad es muy dura. A veces cuando uno habla con nuestros pacientes en psicoterapia de sus verdades, el paciente puede hasta deprimirse o de repente puede psicotizarse si es que la verdad es algo insoportable. Pero uno, como profesional entrenado, y no solo entrenado, sino experto, tiene que saber cuándo va a decirle la verdad al paciente. Y si corresponde o no, vale la pena, cuánto vale la pena decir la verdad al paciente de las cosas que le pasan. Y si va a ser capaz el paciente de tolerar esas verdades, todas esas cosas hay que medirlas, y medirlas rápidamente y bien, porque cualquier desliz en el que no se haya ponderado adecuadamente algunas cosas, algunos mecanismos de defensa o
o resistencia del paciente y que uno quiera quebrar esas resistencias o esos mecanismos de defensa porque cree que ese es el camino para salir, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Porque el peligro de que las cosas sean peores con la psicoterapia, no, en lugar de ser mejores, siempre está presente en un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, es un método científicamente fundamentado de tratamiento de una pareja, una familia o un grupo, y está destinado a detectar conflictos inconscientes o experiencias fallidas y problemas con el fin de ayudar a los pacientes a alcanzar el conocimiento profundo de su estado y mejorar su relación con la realidad. En 1996, Inmunio definieron que psicoterapia es un proceso orientado al cambio. Ya va a ser más fácil para ustedes escuchar esta definición. La psicoterapia es un proceso orientado al cambio que ocurre en el contexto de una relación profesional empática, poderosa y contractual. Su razón de ser se centra explícita o implícitamente en la personalidad de los pacientes, la técnica de la psicoterapia y en ambas cosas. Afecta a un cambio duradero en múltiples aspectos de la vida de los pacientes. En el 91, Mahoney afirmó que la psicoterapia es una relación especial, y aquí viene un concepto importante, novedoso, culturalmente relativa entre un profesional o un individuo o un grupo de clientes. Usted no puede pensar pues, que un psicoterapeuta gringo se va a ir a la India y va a pretender que la persona en esta búsqueda del cambio deje su religión, sus costumbres, que lo construyen y que lo han hecho como es él. Entonces, tirarse abajo las condiciones culturales del paciente es una reverenda tontería. Eso no está previsto en una psicoterapia bien llevada. Uno tiene que respetar la religión, la cultura del paciente, la cultura en el sentido de costumbres y hábitos sociales, ¿no? Entonces es una relación especial, culturalmente relativa, entre un profesional y un individuo o grupo de clientes, funcionando desde una plataforma teórica que incluye supuestos básicos sobre la naturaleza humana y el proceso de desarrollo psicológico. El psicoterapeuta trabaja con el cliente para crear una alianza segura, estable y cariñosa, en la cual desde la cual el cliente puede explorar formas pasadas, presentes y posibles de experimentarse a sí mismo, al mundo y a sus relaciones dinámicas. Doctor, por favor, lea la última. Sí, doctor. Freud define la psicoterapia como tratamiento psíquico de los trastornos anímicos y corporales con medios que actúan directa e indirectamente sobre lo anímico del ser humano. Disculpe, doctor, vuelva a leerlo un segundito. Sí, sí. Freud define la psicoterapia como tratamiento psíquico de los trastornos anímicos y corporales con medios que... Parece ahí, y corporales. O sea, estamos hablando de todo lo que es psicofisiológico, de todo lo que es síntomas somáticos que pueden esconder muy bien, extraordinariamente bien, ¿no? Un trastorno psíquico. Por favor, continúe, doctor. Con medios que actúan directa e indirectamente sobre lo anímico del ser humano. Ya está. Muy bien. Hasta aquí.
Déjenme terminar donde está. Vamos a ver. Finalmente, quisiera que tomen en cuenta esta definición, ¿cómo llamarles? Una definición superior de lo que es psicoterapia. Dice, ahí está la referencia en inglés, ayudar a personas en estado de distrés, llámese dolor, pena, aflicción y miseria personal se refiere, es una de las más ennoblecedoras actividades humanas. Todas las teorías que se utilizan para desarrollar esta actividad tienen en común el deseo de ayudar a otros con sus problemas psíquicos o psicológicos a través de la investigación y la práctica de la psicoterapia con pacientes o clientes. Muchas formas de aproximación han sido desarrolladas para aliviar las miserias personales. Entonces, este es un enfoque interesante porque pone en el lugar que le corresponde a la psicoterapia, como diría yo, la reina verdadera y real de los tratamientos psiquiátricos y de los tratamientos psíquicos en general. A la psicoterapia pueden acceder otros profesionales que no sean médicos y que tengan capacidades para ayudar. Desde sus respectivas profesiones pueden acceder a la psicoterapia, pero no pueden acceder como autodidactas, no tienen que recibir un entrenamiento que incluya, como en el caso de nosotros los psicoanalistas, primero un tratamiento de nuestra persona para saber cuáles son nuestros problemas, nuestras limitaciones y nuestras capacidades. En mi escuela, la escuela psicoanalítica, es una exigencia del entrenamiento tratarse uno. Y en algunas escuelas también, pero en ninguna escuela como la psicoanalítica se es tan exigente para este aspecto del entrenamiento, que consiste en que uno tiene que ir a hacerse su propia psicoterapia por algunos años, porque si no, nada puede asegurar que el psicoterapeuta sea suficientemente profesional si no ha pasado por un tratamiento previo. Y esta es otra de las razones por las cuales los psiquiatras han abandonado y siguen abandonando la psicoterapia, porque no quieren aceptar que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así que, y lo que no se dan cuenta es que si no se tratan como personas y como pacientes por algún tiempo, siempre su actividad profesional estará marcada por la creencia de que están haciendo muy bien las cosas. Pero eso no necesariamente es así. Hay que asegurar las cosas entrando en una psicoterapia personal. Y hay muchísimos psiquiatras que no tienen y nunca han estado en una psicoterapia personal. ¿Cómo puedes ayudar bien si no has pasado por esa experiencia? A ver, ¿funcionará con esta? A ver si... Aquí hay unas escuelas. Me disculpan un instante, por favor, voy a responder una llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Sí, diga. Buen día, me comunico con el señor José Miguel Ángel Cabrejo Sildo. ¿De parte de quién, señorita? Que estoy dictando una clase. Oh,
entonces nos comunicamos después. Muy gentil. Aquí tienen ustedes algunas escuelas de psicoterapia que son reconocidas, ¿no? Que son reconocidas por la comunidad científica en general, ¿no? El psicoanálisis, vinculado a toda la escuela freudiana y todos los desarrollos psicoanalíticos, el psicoanálisis junguiano, el psicoanálisis adleriano, la terapia existencial, la terapia centrada en la persona, la psicoterapia gestáltica, la psicoterapia conductual, la psicoterapia racional, emotiva, conductual, la psicoterapia cognitiva, en realidad es cognitivo-conductual, ¿no? La psicoterapia de la realidad, la psicoterapia constructivista, la psicoterapia feminista, la psicoterapia familiar, otras psicoterapias. Alguna vez leí un libro que consideraba la existencia de 400 formas de psicoterapia. Y eso en realidad ya sale fuera del ámbito de la psicoterapia. Ya cualquier cosa es psicoterapia y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber diferenciar lo que es una técnica psicoterapéutica de lo que es una escuela psicoterapéutica. Para desarrollar una técnica psicoterapéutica hay pues miles de formas, ¿no? Por ejemplo, una forma muy común es el coaching. Pero el coaching no busca un cambio, ni tampoco busca la maduración de la persona. No busca, no solamente, además en el coaching, el coach no está preparado para tratar síntomas, para identificar síntomas, para definir y precisar una psicopatología, para definir y precisar una semiología de la persona. No está preparado para eso. Está preparado para hacer una especie de consejo, pero no se confunda. El coaching no es psicoterapia, es eso, coaching. Para hablar de una técnica, eso es una técnica psicoterapéutica si quieren, pero no es una escuela psicoterapéutica. Para formarse como psicoterapeuta hay que acceder a una escuela psicoterapéutica. Y en ese sentido, las escuelas se reducen notablemente a unas cuantas, ¿no? La escuela gestáltica, el análisis transaccional, 2, 3, la psicoterapia existencial, 3, la psicoterapia conductual, de la cual se derivan varias formas o técnicas de psicoterapia, incluyendo la psicoterapia cognitivo-conductual, que está en todos los libros de psiquiatría y en todos los libros de medicina. El trabajo de las formas o los intentos de psicoterapia son realmente muchísimos. Es decir, los intentos de psicoterapia son técnicas psicoterapéuticas. Y otra cosa es, como les he mencionado, estas 4 o 5 escuelas. Me falta una que se me está olvidando, que es la escuela sistémica, ¿no? ¿Por qué se debe diferenciar entre técnica y escuela psicoterapéutica?
¿Por qué? Porque las escuelas psicoterapéuticas le dan a los que quieren dedicarse a la psicoterapia una conceptualización teórico-clínica muy consistente, muy argumentada y muy ampliamente desarrollada, y continuamente van avanzando en sus desarrollos. Por ejemplo, en lo que se refiere a mi escuela, la escuela de psicoanálisis, nosotros los psicoanalistas nos podemos decir sin ningún ánimo de creernos la divina pomada, como decíamos antes, la escuela psicoanalítica tiene más de 100 años de fundada, ¿no? Tiene sociedades psicoanalíticas en aproximadamente 160 países en el mundo. Está en el Asia, está en el África, está en el Asia del Sur, está en China, está metido por toda la gran mayoría de países del mundo. Ustedes encuentran psicoanalistas y encuentran sociedades psicoanalíticas y encuentran escuelas de entrenamiento en psicoanálisis. Entonces, es una escuela muy organizada, muy estructurada, que tiene un nivel internacional, etcétera, etcétera. Cosa que no tienen otras escuelas. Porque, por ponerlo como ejemplo, el psicoanálisis es un desarrollo, viene desarrollando teóricamente y contribuyendo a otras ciencias. Por ejemplo, todo lo que es trastornos de personalidad en psiquiatría, particularmente las estructuras borderline, los trastornos narcisísticos, la psicosis, la histeria, todo el conjunto de trastornos somatomorfos ha sido profundamente influida durante muchísimos años por el psicoanálisis. Entonces, la relación entre psiquiatría y psicoanálisis es muy fuerte, aunque no se vea como tal. No se ve como tal porque no decimos, oye, esta parte la contribuimos nosotros, ¿eh? No hacemos eso, no nos interesa hacer eso. Sin embargo, esta construcción teórica es fundamental para poder sostener las ideas psicoanalíticas a través del tiempo, cosa que no ocurre con otras escuelas que van modificando rápidamente sus técnicas, ¿no? Lo que era, por ejemplo, la psicoterapia conductual, empezó más o menos en 1950 a desarrollarse, hasta que ha llegado en los últimos 30 años a convertirse en la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir este enfoque teórico, por ejemplo? La psicoterapia conductual se basaba en la observación, la detección y el estudio de la conducta, psicoterapia conductual. Pero hace 30 años cambió y se convirtió en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué cosa pasó ahí? Los conductuales descubrieron la existencia de la conciencia, de la inteligencia, por decirlo de una manera un poco caricaturizada. Descubrieron la conciencia, la inteligencia, la percepción del paciente, y descubrieron algo que los psicoanalistas habíamos descubierto 100 años antes, ¿no? O 90 años antes, el inconsciente. Entonces, ahí fue que cambiaron sus técnicas y se convirtieron en cognitivo-conductuales. Es decir, ya no solamente observan la conducta, sino que miran algunas funciones mentales que son útiles para ayudar a manejar las conductas. Eso lo hicieron con un cambio paradigmático después de muchísimos años
que el psicoanálisis funcionaba normalmente. Entonces, como ustedes pueden ver, las técnicas pueden cambiar, pero las estructuras básicas son inmodificables casi. El psicoanálisis freudiano es la base de todo psicoanalista. O sea, y eso Freud lo escribió entre el año 1858, 56, 58, hasta que él falleció, que fue en 1939. Entonces, lo que sostiene a las escuelas psicoterapéuticas es un marco teórico que está en continuo cambio, en continua revisión, en continua aplicación y en continua contribución con otras ciencias, como en el caso del psicoanálisis, la medicina, la psiquiatría y la psicología en general. Entonces, eso es una escuela. Y una técnica, ¿qué cosa es? Es una manera de influir sobre la conducta, pero es una manera que tiene una necesidad de ser directiva, de accionar sobre la persona y decirle, mira, vamos a ponerlo en términos ridículos, cómete 3 huevos duros en la mañana en el desayuno y tu conducta va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a comer más proteínas, porque vas a comer un poco más de grasa, vas a estar mejor nutrido, qué sé yo. Entonces, es una influencia directiva sobre el paciente. Esa es una técnica. Haz lo que te voy a decir que hagas. Para que tú cambies tu conducta, tienes que hacer A, B, C y D. Estamos hablando de psicoterapia conductual. Entonces, eso es una técnica. Y bueno, autores, son como 9:30. Vamos a presentarles esta diapositiva y luego conversaremos, pues. A ver qué cosa les habré dicho y qué cosas pueden pensar de lo que les habré dicho. No me interesa ser solamente un expositor, sino me interesa el intercambio. Una brevísima historia de la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia tiene sus orígenes en los tiempos de los griegos. Y básicamente está vinculada al profundo desarrollo y a la gran importancia que tuvo el teatro griego en los tiempos de los griegos y los romanos. Era una actividad de tremenda importancia asistir a una representación teatral, ¿no? Bueno, hay un detalle que es importante destacar y es el concepto de persona. Persona con doble N, así se llamaban las caretas o máscaras que utilizaban los griegos en sus representaciones teatrales y que fueron después utilizados en el teatro romano. En el teatro, para llamarlo de manera sintetizada, greco-latino, ¿no? ¿Por qué destaco este detalle? Porque esas caretas o máscaras se llamaban persona. Y eso es interesante si lo analizamos un poquito, porque persona, con una N, es lo que describe a un ser humano consciente y capaz de desarrollar sus actividades mentales y ir detrás de sus deseos, de sus cosas,
hacer su vida. Eso es una persona. ¿Cuál era la idea de ellos? La idea de ellos es que la máscara era la representación del personaje y el actor estaba detrás de la máscara. Y esto es muy similar a lo que es la personalidad. La personalidad, así como hay una supraestructura o una estructura que está por encima de las funciones mentales y estas a su vez como actividad nerviosa superior son producto del cerebro, esta construcción que es la mente organiza y desarrolla también lo que es la personalidad. Para ponerlo en términos simples, organiza lo que es la manera de ser de la persona. Y la manera de ser de la persona es lo que la identifica a ella como persona, además de su nombre, por supuesto. Porque José no es igual a Luis y Luis no es igual a Eliseo y Eliseo no es igual a María Luisa y no es igual a María del Carmen y a María Julia y a qué sé yo. O sea, cada uno tiene una identidad propia y esa identidad propia corresponde a la personalidad del sujeto, las características del sujeto, su forma de ser, su forma de actuar. No, dice, no te metas con fulano porque ese pata es bien pegalón. No, háblale bien porque si no, no sabes qué puedes esperar. O si no, mira, fulanita es una histérica, no le das caso, es una loca. Son formas de describir de manera inapropiada probablemente, pero útil para nuestra clase, las características de la personalidad. Lo que identifica al sujeto consigo mismo es la personalidad. Y la mente es la supraestructura donde la persona en sí, se comunica consigo mismo a través de su mente y con los demás, por supuesto. Esa es la diferencia entre mente y personalidad. La personalidad se construye a lo largo de la vida infantil. Aproximadamente a los 6, 7 años, el sujeto tiene una personalidad básica. El niño tiene una personalidad básica. Y a partir de ella va construyendo sus mejoras, sus empeoramientos, sus dificultades que lo van a identificar. Entonces, interesante que en tiempos del teatro greco-latino se llamase persona a las características de la máscara o de lo que identificaba al personaje, que era la careta o máscara. Quiero ir un poquito más allá. A nosotros no nos identifican fácilmente por nuestra mente, nos identifican más por nuestra personalidad. Les explico. A nuestra mente tiene acceso ¿quién? Solo yo. A mi mente yo solamente tengo acceso. Claro, si vivo con mi mujer y mi mujer tiene de matrimonio conmigo 30 años, de repente ella podrá saber cómo pienso yo. Pero eso le ha costado varios años de su vida poder entenderme como yo también a ella. Entonces estamos más, entre comillas, unidos mentalmente. Pero para la gente, para los demás, ¿qué pensarán de mí, cómo soy, cómo me ven? Eso es otra cosa. Y esa otra cosa es la personalidad. Son dos cosas. El acceso a mi personalidad lo tiene todo el mundo que está cerca a mí. El acceso a mi mente lo tengo yo solamente.
son dos cosas completamente diferentes. Y uno de los hallazgos del teatro griego fue el concepto de catarsis. La catarsis, ¿no?, fue una forma de psicoterapia primigenia, inicial. ¿Cuál fue la observación de los griegos? La observación de los griegos fue que el teatro ayudaba a generar catarsis, ¿no? Cuando Pedro Castillo o Keiko Fujimori salen a las calles y todos sus adscritos comienzan a gritar fraude unos y los otros dicen, Castillo, presidente, ¿qué cosa es lo que están haciendo? Están soltando emociones, están soltando sentimientos, están soltando ideas que construyen una realidad de repente supuesta, pero una realidad para ellos. Una realidad para unos es el fraude y la otra realidad para los otros es Castillo, presidente electo. Son realidades que se construyen a través de las emociones, ¿no? Pero a la vez sirven para expresar sentimientos. Y la catarsis es eso. Cuando un paciente te llega en la consulta, se sienta y comienza a conversar sobre su persona y sus problemas, ¿no?, además de sus síntomas, lo que está haciendo es empezar a hacer catarsis. Es decir, lo que está haciendo es empezar a soltar sentimientos, emociones, está soltando historias, está a partir de las historias generando más y más profundos sentimientos. De repente, durante la conversación, la persona irrumpe y comienza a llorar. Está soltando emociones, pero además está usando el cuerpo o el soma para expresarlas. El llanto, ¿no? El llanto es una expresión corporal, física, pero además es emocional. Es como si se juntara el cuerpo y la mente y tomaran un camino. Entonces, eso es la catarsis. Y la catarsis es la base de la psicoterapia. La catarsis es por donde comienza toda psicoterapia. ¿No? Para entender esto mejor, hay algunas ideas más en esta diapositiva de repente que pueden ayudar a comprender mejor esto, ¿no? Entre los antiguos griegos, catarsis significaba purificación ritual de las personas o cosas afectadas de alguna impureza. Cuando un chamán le hace sorber San Pedro a los presentes en un grupo que habían venido a verlo para que se suelten, arranca la catarsis, o para la toma de ayahuasca. La catarsis no es solamente alucinatoria, donde ven su pasado, donde ven su presente, donde ven su futuro, etc., sino que además generalmente es somática. Muchos de los que toman ayahuasca terminan haciendo profusas diarreas, porque es como si se limpiaran. La gente dice, y te limpiaste, ¿qué quiere decir? Tuviste diarrea o tuviste la oportunidad de soltar todos tus excrementos. Hay limpieza, purificación. Eso es catarsis, purificación emocional y también colónica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De efecto purificador y liberador causa la tragedia, que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. Es como cuando vemos una película, ¿no? Ves tú, a ver, vamos a ver qué les gusta a ustedes en esta época, les gustará, supongo, Rápidos y Furiosos, ¿no? Entonces se sube al carro
el montón de carne, ese que es el autor del, ¿cómo le llama? Ya no me acuerdo cómo se llama el actor. Se sube en el carro y comienza la carrera, vuelta para acá, vuelta para allá, más velocidad, más tensión, más expectativa, más posibilidad de terminar accidentado. Se va a accidentar, no se va a accidentar, ya te metes en la película, ya te metiste en la película. Y eso es buscar identificarte con el personaje. Y en este proceso de identificación con el personaje, en las épocas de los griegos se producían reacciones emocionales en los espectadores, como nos pasa también a nosotros cuando vemos una película que tiene que ver algo con nuestros propios traumas, comenzamos a llorar, a sentir, etc. Y después que termina la película, qué bonita la película, ¿no? Dicen comentarios, qué bonita la película, pero están llorando, ¿no? Pero qué buena película, qué sé yo. O sea, ¿qué ha pasado? Ha salido un conjunto de emociones que exactamente es catártico. En términos biológicos, es la expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas del organismo. Y también se puede relacionar también la catarsis con el régimen, lo que se llama el régimen catamenial, es decir, con el régimen mensual o menstrual de la dama. Una vez que aparece la menstruación, desaparecen las tensiones y baja la tensión fuerte en el que las damas están hasta el momento de propiamente de la menstruación, ¿no? Bueno, doctores, hasta acá hemos visto algunas consideraciones generales sobre la psicoterapia y creo que tenemos este viernes otro pedazo más de trabajo para entender un poco más estos conceptos. Van a ser un cuarto para las 10. A ver si tenemos, esto es al revés. A ver si tenemos oportunidad de conversar algo, ¿no? Screen sharing has stopped and the share window is closed. Ok. Sí, doctor. Entonces, en todo caso, si alguien tiene una pregunta, un comentario, podría levantar la mano. A ver, el primero es Giuseppe Condori. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Por favor, con toda libertad, hable un poco fuerte nomás porque no he logrado poner bien mi internet. Buenos días, ¿se me escucha? Perfectamente. Fuerte y claro, doctor, dígame. Ya, doctor, buenos días. Y buenos días a todos mis compañeros. Tenía 3 preguntitas. Creo que las voy a hacer una por una para no interrumpir. La primera pregunta es sobre el primer acercamiento. O sea, si yo tengo la intención de hacer la psicoterapia, mi primer acercamiento debe ser en una posta, o cuándo debe ser en una posta, o en un centro especializado, o en el mismo hospital, o en un hospital mental, porque tengo entendido que los hospitales mentales también hacen psicoterapia. Entonces, en mi primer acercamiento, ¿en qué establecimiento podría yo solicitar la psicoterapia? Psicoterapia no se da en hospitales, doctor. La psicoterapia se da generalmente en consultorios privados. La psicoterapia que se da en hospitales es de deficiente calidad y es, ¿cómo se lo explico? Desde hace, por ejemplo, durante más de 10 años, cuando era yo jefe del departamento de psiquiatría del Hospital Almenara,
intenté hacer que los administradores de la institución entendieran lo que era psicoterapia. Y estos administradores no la entendieron nunca, no entendieron nunca que un médico psiquiatra tenía que sentarse frente a su paciente unos 30 o 40 minutos, hablar con él, hablar para ellos, para los que están encargados de los presupuestos, de las programaciones, de la organización de los sistemas administrativos. No existe la psicoterapia. Hasta ahora he conversado con algunos jefes de servicio del actual Departamento de Psiquiatría del hospital, que me dicen que no han logrado hasta ahora, fíjese, el Departamento de Psiquiatría como departamento existe hace 27, 28 años. Y hasta ahora no pueden los administradores aceptar que un médico se siente a hablar con un paciente, ya, no 50 minutos como ocurre en las psicoterapias formales, ya, que seas 30 minutos. Imposible. Entonces, no le encuentran un valor económico a eso que es invalorable, ¿no es cierto? Porque finalmente un paciente con psicoterapia es un paciente que va a generar prevención inclusive, ¿no? Porque va a poder tratar mejor a sus hijos, mejor a su familia, mejor a su mujer. Va a ser multiproductiva la psicoterapia de una persona. Cuando una persona está en psicoterapia, la familia en general se benefician los amigos, el trabajo, etc. Porque el sujeto cambia y va a ser mejor persona. Pero eso no lo logran entender estos, mejor no digo lo que pienso, doctores, estos caballeros y damas que se encargan de las administraciones de los hospitales. Incluso en otros países de mayor desarrollo, tampoco es bien vista. Por ejemplo, yo tengo pacientes que trabajan en algunas organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la OPS, o sea, organismos multilaterales, en los cuales si tienes un paciente que proviene de ellos, que tienen seguros muy buenos en el sentido de que te cubren todo, ¿no? Los seguros les pagan un número determinado de sesiones, no les pagan toda la terapia, sino una parte de las sesiones, lo cual no está mal, ¿no? Pero que no te paguen 5 sesiones pues, en un año, ¿no? Pero te deben pagar pues, una sesión semanal durante el año, ya sería una ayuda importante. Ni eso. Le pagan una sesión mensual. Entonces, si estos organismos que tienen posibilidades económicas y que están en el extranjero no lo hacen, no espere casi nada en el país, porque además la mayor parte de psicoterapeutas ya estamos fuera de los hospitales. Entonces es difícil ayudar a la gente que tenga pocos recursos desde el punto de vista psicoterapéutico. Y eso es un problema de administración y de comprender y valorar la dimensión del trabajo psicoterapéutico. Por ejemplo, los psicoanalistas en la actualidad, ahorita más o menos, creo que somos como 30 psicoanalistas que estamos apoyando a los centros de salud comunitarios, pero lo que estamos haciendo no es atender directamente pacientes, porque no nos es posible, pero sí estamos ayudando a atender a discutir los problemas de algunos pacientes que llegan con el personal profesional. Trabajamos en especies de presentaciones clínicas para ayudar a comprender al paciente ampliado lo que le pasa al paciente, pero con los profesionales, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los médicos de familia, con la gente que está ahí
en la primera línea de fuego, pero no podemos ver pacientes. Primero porque la psicoterapia no es considerada. Es más, en este país, que es uno de los pocos países, los seguros privados, personales, no le pagan a las personas ni siquiera la consulta psiquiátrica. Ni siquiera la consulta psiquiátrica. O sea, si tú vas y le dices, estoy neurótico, tengo, qué sé yo, ADDH, no, esto no corresponde, no pagamos eso en este seguro. Entonces hay cosas que escapan a la posibilidad de trabajar en psicoterapia y que de otra manera lo que hacen es tratar de desaparecer esa necesidad para evitar costos. Pero no hay manera mejor de trabajar en psicoterapia con las personas que tienen dificultades mentales. Esa es mi respuesta, doctor. Gracias, doctor. Mi segunda pregunta sería, con respecto a la psicoterapia, ¿cómo sé qué escuela elegir? ¿Qué escuela de psicoterapia elegir? Porque digamos, si yo me voy a Solidaridad y me dicen que tiene tal método, o yo debo escoger a la escuela que tengo a la mano. Que tiene a la mano o no, la que mejor le parezca a usted, doctor. Pero para eso tiene que entrar como lo digo, a tomar contacto con algún o con varios psicoterapeutas para que vean cómo trabaja cada uno y poder hacer una elección mucho mejor. Y de repente acceder a lecturas que hablen de la escuela que usted está de repente más cercano, que le parece algo más vinculado a su forma de ser, porque tiene que ver también con la forma de ser de las personas, ¿no? Por ejemplo, en mi forma de ser, a mí me gusta ir hasta el fondo de las cosas, no me gustan las cosas por encima, me gustan las cosas a fondo. Entonces, a mí me cuadra el psicoanálisis. De repente hay otras personas a las que les puede cuadrar mejor la escuela sistémica o la escuela cognitivo-conductual. Es más personal una elección. Entonces uno tiene que ver si realmente se siente bien en esa escuela, si esa escuela, por ejemplo, mi elección por hacer por dedicarme a la psicoterapia, ¿cómo se produjo? Se produjo muy sencillamente de esta manera. Después de algunos años de la práctica psiquiátrica, me di cuenta que la psiquiatría me quedaba corta. Mi intención en la vida era explicarme el por qué la gente enferma. No, mi intención en la vida no es detectar síntomas y dar psicofármacos. No, mi intención primigenia fue buscar el por qué la gente enferma, dónde está el punto de partida de la enfermedad. Y eso solamente me lo daba el psicoanálisis. No creo que haya ninguna otra escuela que pueda explicar, digamos, etiológicamente el origen de los síntomas. Eso no es posible si no es el psicoanálisis. Y bueno, me cuadra más esa, es mucho más exigente el entrenamiento, tienes que pasar una selección, tienes que trabajar duro durante varios años para poder ser psicoanalista. Y eso es un sacrificio adicional, pero que te da una herramienta invalorable para poder trabajar con cualquier persona, ¿no? La tercera, doctor. Y, doctor, y por último, quería preguntarle si hay algunas iniciativas para que esta psicoterapia sea más accesible a la población, o sigue dependiendo de la motivación y bolsillo de cada quien. Por ahora va a seguir dependiendo
como usted dice, del bolsillo de cada uno. Pero la posibilidad de que la psicoterapia forme parte de un plan de salud mental nacional, la veo bien difícil, doctor. Bien difícil. Es una pena, pero así son nuestros administradores. Son, por ejemplo, en este trabajo con los centros de salud mental, yo apoyo, por ejemplo, a 2 centros de salud mental, uno en Piura y otro en Cusco. Y hasta para poder tener las reuniones, uno tiene que ir en contra del sistema, ¿no? O sea, uno va preguntando por qué es que no asiste fulano, por qué no asiste mengano, por qué no está en el Zoom Perencejo, ni este ni el otro, por qué no han asistido ese día que tienen turno. Pero como no han bloqueado los turnos en ese horario, no nos permiten. Entonces entra el sistema a perturbar un trabajo que podría ser tan útil y tan bueno, ¿no? Para todos. Porque yo también estoy aprendiendo de cómo trabajan los profesionales en estos centros de salud mental, que hacen un esfuerzo extraordinario, ¿no? Entonces, mientras no haya una seria valoración de la salud mental, la psicoterapia no tiene futuro de poder ingresar a los hospitales y a las postas y a los centros de salud. Si no hay un serio intento de parte de las autoridades, no va a ser posible. Vamos a tener que trabajar contra el sistema. Más o menos ese es el trabajo del psicoterapeuta en estos tiempos. Gracias, doctor. No hay por qué, Giuseppe. Juan Pastor quería decir algo y Luis Mesa querían decir algo. Sí, doctor. ¿Me escucha, doctor? Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro, doctor, no Ya. se preocupe. Sí, doctor, una pregunta nada más. ¿Qué tan cierto es que para el trastorno bipolar y para la esquizofrenia no es tan efectivo la psicoterapia y es más efectivo para esos 2 casos los psicofármacos? No cabe duda que los psicofármacos son la herramienta primera de trabajo con estos trastornos. Sin embargo, eso no quiere decir que detrás del síntoma, no se olvide, doctor, haya una historia personal y haya una historia de síntomas, de los síntomas. O sea, lo que quiero decir en otras palabras es que para que se produzca el debut de una enfermedad, ustedes deben de recordar que hay factores desencadenantes, hay factores predisponentes, ¿no? Entonces, hay que buscar entre los factores predisponentes qué puede haber, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido años atrás una paciente con una enfermedad bipolar que era hija de 2 médicos, de 2 colegas. Entonces la paciente mejoraba con la medicación y una vez que mejoraba, mis colegas médicos le quitaban la medicación a pesar que yo les decía que tenía que tomar la medicación probablemente de por vida. Son amigos muy cercanos hasta ahora, pero se la quitaban. ¿Se puede comprender que un médico, al que otro médico especialista le dice, oye, no le quite la medicación a tu hija, se la quite? Pero es un hecho real. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay fuerzas inconscientes dentro de la familia que son altamente perturbadas y perturbadoras. Y si tú no tratas eso, ¿quién se va a afectar? Tu paciente.
Si no hablas con la familia, ¿quién se va a afectar? Tu paciente. Si es que no se bajan los estresores familiares, ¿quién se va a afectar? Tu paciente. La intolerancia al tratamiento no es un fenómeno exclusivo del paciente. Puede incluir a toda la familia. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los factores, no solamente el hecho de dar psicofármacos al paciente va a resolver el problema del paciente. No. Generalmente son pacientes con ciertas discapacidades, con ciertas dificultades, con síntomas negativos que hacen un efecto a retroceder al paciente y hay que cuidar al paciente y el cuidado supone la actuación definitiva de la familia. Y en ese sentido, la psicoterapia tiene que ser una psicoterapia que incluya a la familia y que incluya al paciente. Cuando se mejoran las relaciones entre el paciente y la familia, por ejemplo, las cosas mejoran para el paciente. Entonces hay que ver las cosas con mayor amplitud y no solo el diagnóstico y el uso de psicofármacos para determinados casos, que por cierto son muy útiles los psicofármacos. ¿No? Luis Mesa, ¿quiere decir algo? No. Gracias, doctor. Sí, doctor, buenos días. Una consulta. ¿La psicoterapia tiene alguna contraindicación? Claro, varias. ¿Cuáles son? Espérese el viernes que ahí se las digo. Ok, doctor, gracias. Ya, el viernes vamos a mirar eso un poquito. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Nos vemos el viernes, doctores.